Muy buenos días, nos encontramos con Ricardo Sumalavia, escritor peruano, que recientemente ha publicado su libro Croac y el nuevo fin del mundo bajo el sello Seibarral de Editorial Planeta. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué tal, Aarón? Aquí muy contento de tener este espacio para conversar contigo. Qué bueno, qué bueno. Yo me he quedado bastante sorprendido por el flujo de historias que hay en tu libro, ¿no? Todas estas fuentes que ya conversaremos. Yo quería comenzar, Ricardo, preguntándote un poco por esta idea de un personaje que aparentemente podemos ser todos, tan lleno de historias, que parece ser un poco, ¿sabes qué? La apuesta política del libro, porque si uno piensa en la sociedad moderna tan unidireccional, tus personajes llegan como una especie de rescate de lo que hemos perdido, que vamos perdiendo como nuestra tradición mundial, no solamente local, ¿no? En historias. ¿Qué nos cuentas un poco sobre eso? Un poco sobre eso. Bueno, en realidad, bueno, sabemos pues que los libros muchas veces, al menos así lo quiero entender yo, espero yo, superen los planteamientos del propio autor, ¿no? Es decir, uno puede tener una idea, uno puede tener cierta postura política, estética, ideológica y todo confluye. Pero tenemos como cierto alcance racional, digamos, de nuestra propuesta, y luego hay algo más allá. Y creo que en ese espacio adicional es el espacio de descubrimientos, digamos, ¿no? Y es hacia donde apunto, digamos, donde no tengo las cosas claras, no sé exactamente hacia dónde puedo llegar, hacia dónde este intento me supere a mí mismo, pero es algo que me entusiasma hacer y hacerlo con mucha libertad. Te confieso que particularmente en este libro no tuve un planteamiento inicial donde decía quiero escribir un libro con estas características, es decir, pensando en un libro literario que va a estar en un mercado y que se va a vender y que va a tener promoción, y no lo tenía en mente, lo escribí poco antes de la pandemia, empecé, pero la escritura fue durante la pandemia y, y lo continué, como te digo, en esa línea de total libertad, diría, quizá el término exacto de pocas expectativas no sea el justo, pero en todo caso, hacerlo a mi aire, incluso dudando en mucho si publicarlo o no. Quería hacerlo algo para divertirme. Y quizá eso, pienso, te accione, te active tocar con más libertad muchas cosas. Es decir, porque a veces uno mismo se autocensura. Es decir, un escritor puede decir yo quiero escribir con libertad, pero decirlo, escribir con libertad, en realidad es un intento. Quiero intentar escribir con libertad, porque siempre hay cosas que nos coactan, la sociedad, mil cosas, tabúes personales, que nos vamos reprimiendo sin querer. Eh, y en este caso, creo yo, es donde he podido superar estos tabúes personales, quizá, y llegar a este croac, digamos, ¿no? Que supera el lenguaje, digamos, incluso. Sí, justamente sobre el lenguaje me llamó la atención algo que, justo con la palabra Croak, porque tú sabes que yo al leerlo interpreté Croak como un lenguaje, o sea, esta palabra como un lenguaje primitivo no humano, pero que crea lo humano. Un lenguaje que a través cuando la rana dice esta palabra y el personaje cabezón la interpreta, o sea, se crea a partir de ese pensamiento. Entonces es como una especie de regresión del lenguaje y quizás como una especie de homenaje al lenguaje primitivo que crea el resto, ¿no? El tiempo y el lenguaje son otro de los pilares de tu obra, como tú mencionas. Ujú. Sí, mira, por ejemplo, si me preguntaran en qué momento se me ocurrió esto de Croak y darle un sentido a esta onomatopeya, no sabría decir de encontrar ese instante, pero yo creo que fue como la suma y resta de reflexiones permanentes que tengo sobre las capacidades del lenguaje. Yo sostengo, o mejor dicho, me alineo a esta idea de ciertas escuelas budistas en que el lenguaje, hay que superar el lenguaje mismo para poder encontrar el despertar, ¿no? Entonces, esto desde una perspectiva budista, pero desde otras perspectivas, también asumo como creador que el lenguaje es imperfecto y que por lo tanto tenemos que tratar de expresarnos con lo poco que tenemos. Esto lo he repetido en varias oportunidades y en ese sentido quise llevarlo a un extremo. ¿Y qué pasa? Que dentro de esas
limitaciones, aparentes limitaciones, porque son aparentes, llegamos a una posibilidad donde solo haya un término, una expresión, una palabra, cruac, es decir, que es una onomatopeya, que es un ruido de un animal, pero que le damos esa en español, le damos justamente, lo escuchamos de esa manera y lo expresamos, ¿no? Lo manifestamos como croac y creamos el verbo croar, ¿no? ¿No? Nosotros croamos, etcétera, lo sumamos a nuestro lenguaje humano, pero ¿cómo podemos pensar que esa palabra puede contener un único sonido puede contener tanto? ¿No? Lo quise llevar por ese lado, que combina muchas cosas, ¿ah? No solo una única teoría del lenguaje, creo yo que combina mucho, ¿no? En esta libertad que te decía, en esta libertad que me ha permitido ir hacia un poco a la idea del caos, ¿no? Esta idea muy trabajada también por los surrealistas, digamos, ¿no? De hace un siglo, o sea, no hago nada nuevo en realidad, de irme a ese caos buscando, o sea, dinamitar, explosionar todo para ver qué puedo encontrar, ¿no? De alguna manera propiciarme un fin del mundo a través del lenguaje, ¿no? Un fin del lenguaje para encontrar el lenguaje. Además, muy interesante lo que mencionas, Ricardo, porque creo que mucha gente hemos escuchado cuando dicen primero fue el verbo, ¿no? Como ese Dios creador, no necesariamente Dios católico, ¿no? Sino como fuerza creadora de un verbo. Pero ahora tú mencionas que Croak es una onomatopeya, como una expresión que crea el verbo para después ya con lo demás, ¿no? Hay un poco también, quizá el carácter medio transgresor también del lenguaje en tu novela. Mira, no quiero espolear mi propio libro, pero si recuerdas el final, es un final que se distingue frente a todos los otros pasajes, los otros microcapítulos, en los que inicia con un croat que luego es interpretado, ¿no? Este amigo de la rana llamado el cabezón, que es una cuestión descriptiva, ¿no? Que ahora diríamos incluso hasta que no es políticamente correcto distinguir a alguien por aspectos físicos, pero es una rana irreverente que salta todo tipo de reglas. Todo entonces inicia con una palabra croac y que él interpreta, traduce, ¿no es cierto? Pero en el capítulo final hay una dinámica distinta, donde esta palabra croac no empieza al inicio, sino se da al final, pero cobra un sentido. Lo que quiero es que hacemos toda esa ruta en las historias de la rana, la abuela y este joven que quiere ser escritor, hacia esa palabra que es como que llega al final del mundo, pero que a su vez es un nuevo mundo y que inicia, así como el inicio era el verbo, bueno, inicia, pero el inicio la palabra era crack, ¿no? Y le damos un sentido distinto. Claro, además que el personaje al final sufre o experimenta una aparente transfiguración, ¿no? Que él modifica y se encuentra solo incluso en el lugar. Y ya él pasa a usar la palabra y al despertar, ¿no? Ese despertar me llamaba la atención bastante porque viene pues de una influencia no solamente budista, sino de muchas culturas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, los estudios de Joseph Campbell sobre los mitos del héroe, donde aparece siempre este despertar, esta transfiguración final hacia algo pues que ya solamente el personaje va a experimentar, ¿no? ¿Mm? Sí, en realidad he tomado muchos otros elementos. Por ejemplo, aquí hay mucha influencia de lo que he podido estudiar sobre el budismo, pero no olvidemos que el budismo también incluso influyó mucho en los surrealistas. Hay artículos muy interesantes de surrealismo y budismo, de cómo los surrealistas también se preocuparon del lenguaje, de ir un poco, tratar de ir más allá, de ir negando, digamos, esa parte racional del lenguaje desde una perspectiva. Y eso por un lado, ¿no? Y por el otro, para ir a tu pregunta, la idea del mito, ¿no? Del mito único, digamos, ¿no? Del primer mito y del cual derivan todos los mitos y que marca pues ese trayecto del héroe mitológico y que en este caso pues es no solamente es la rana, sino que la rana es una representación de muchos. Es una rana además que tiene reencarnaciones y que se burla de sus reencarnaciones, que ha podido ser muchos seres, o ranas y no ranas también. Porque juego mucho con el humor, con la ironía al respecto. Creo que eso sí lo he aprovechado de mis lecturas de los surrealistas que admiro. Y luego, también aprovecharme en concreto de distintas tradiciones
que me ofrecen mitos que a mí me han encantado, como este mito amazónico, Kashinawa, que lo leí cuando estaba en la universidad, en mis primeros semestres de letras, y que siempre me ha acompañado. O sea, puedo decir desde hace más de 30 años que me acompaña ese mito, que me lo sé de memoria, lo he ido contando. He mantenido la tradición oral de ir contándolo, al cual a ese mito se han ido agregando otros, ¿no? Como esta historia del dios rana de oro coreano, o como lo puedo agregar vincularlo con el haiku, de Matsuo Basho, que el haiku también, siendo poesía, siendo literatura, también en realidad es una expresión budista, ¿no? Era un monje. eh, y de esa manera he tratado de ir articulando todo, pero no de una manera tan, ojo, tan racional y entendiendo coherente desde una perspectiva racional, sino que se vaya creando su propia coherencia, que paradójicamente se articula con lo no coherente, digamos, ¿no? Claro, ahora, estos mitos que tú mencionas, por ejemplo, el selvático, me llama bastante la atención, hablando ahora sí un poquito de las fuentes, de las influencias, digamos. So, yo quería preguntarte un poco primero partir de las fuentes locales peruanas, ¿no? Tú sabes que hace algún tiempo yo leía unos cuentos de un cajamarquino que tenía su personaje del tío Lino, Ujú. que es de la provincia de Contumazá, donde hay también de los años 40, 50 más o menos, donde hay estas historias también así de animales que hablan, que se transforman, que se meten por lugares con el tiempo, dimensiones, todo eso. Y entonces lo relacionaba porque nosotros, aparentemente, tu novela llega como algo que es disruptivo a la clásica, digamos, tradición realista, pero no es tanto así, en cierto modo. Nosotros tenemos Ujú. una tradición que me parece que es necesario volver a leerla, a revalorarla, y que tu novela aporta eso. Ujú. Mira, es que en realidad es lo mismo y es distinto. ¿Qué significa? Que puedo yo retomar esas antiguas leyendas, esos antiguos mitos, pero claro, pero no puedo entenderlo de la misma manera como las personas de estas comunidades, que lo entendían incluso como una explicación de vida, como parte de su cosmovisión, lo que desde el estudio literario, desde los planteamientos primeros, pues lo consideraban como los relatos maravillosos, es decir, donde había un acto de fe en esas historias. Las creías, no lo asumías como literatura, sino era tu Biblia, digamos, ¿no? De hecho, esta historia que te menciono de Kashinawa viene de un libro transcrito por un francés y luego una versión en español, La verdadera Biblia de los Kashinawa, que hay una edición de Lluvia Editores, una edición hermosa, pero que tienen ese tipo de lectura. O sea, no es literatura al 100%. Otra cosa es que lo leamos como literatura porque justamente estamos muy alejados de esa cosmovisión. Ahora, entonces lo veríamos en la actualidad, un lector de Lima lo vería como relatos fantásticos, pero ojo, a pesar de que no es tampoco exactamente un relato fantástico, pero incluso en mi caso, como escritor, lo de fantástico también ya me quedaba corto, digamos, ¿no? Quería jugar, por eso, valiéndome de esas tradiciones, incluso de la literatura medieval, no solamente aborigen, peruana, sino también de la literatura medieval, donde aparecen muchos animales, hay muchas transformaciones, en las fábulas, por ejemplo, ¿no? En donde hay ese carácter aleccionador en cada fábula. Cada uno de los microcapítulos de Croacia y el Nuevo Fin del Mundo podría ser una parodia de las fábulas, donde no hay una enseñanza, digamos, moral, sino pues muy por el contrario, le da una vuelta de tuerca a todo. Trata de esa rana y su compañero y la abuela tratan de ser muy, burlarse de todo, ¿no? Minar todo lo estable, ¿no? Pero saben que tienen que convivir en ese tipo de sociedad, ¿no? En esta sociedad. Entonces, esos elementos mitológicos no es que sean traídos hacia la modernidad, sino más bien son eh, ni siquiera ofrecer una nueva lectura, sino trastocarlos, digamos. Es parte de mí, ha crecido, es parte de mi, como diría Humberto Eco, de mi enciclopedia, digamos, de mi background, de mi pasado, de mis lecturas, de mi tradición, lo aborigen, lo occidental, lo oriental, y que he tratado pues de darle una nueva perspectiva, una literatura que incluso se nutre de la ciencia ficción, ¿no? De la literatura, bueno, fantástica, lo se llama lo no mimético, las nuevas categorías que existen, o esta categoría llamada la literatura weird, donde hay elementos pues de terror, fantástico, ciencia ficción, pero desde algo muy aparentemente cotidiano, ¿no? Porque la historia
se muestra así, como algo cotidiano, alguien que tiene una rana con la cual conversa y ya está, no hay nadie se sorprende que la rana hable, sino más bien las cosas que dice o lo que hace, ¿no? Claro, además que lo que comentas me hace recordar a un estudio que leí hace poco de Alexander Huerta Mercado, donde él menciona pues que siempre en toda historia, en toda cultura hay un personaje que es como que el travieso, el trickster, que le da la vuelta de tuerca para explicar el mundo a través de un poco de bromas, un poco de burlas. Me parece que la rana también tiene un poco esa función en tu obra. Hay unas partes donde menciona la literatura peruana, la literatura en general también, ¿no? Entonces me pareció muy interesante la rana como su función, digamos. Mm. La rana, en este caso, es alguien, creo yo, que entiende el mundo en el cual está viviendo y tengo la impresión, esto ojo, yo lo digo ahora como lector, que es una rana que tiene, creo, conciencia de que no está de acuerdo en ese mundo en el cual está, que le ha tocado vivir en esa vida, digamos, de rana, porque ha vivido varias vidas, ¿no? Y por eso hay como una necesidad de salir de allí, de esa pileta, porque fíjate que el espacio es único, porque es esta casa, esta pileta, sin embargo, las salidas de la rana, lo que cuentan sus salidas, son esas necesidades de ampliar estos espacios y viaja en el tiempo incluso, tiene un mecanismo muy particular de viajar en el tiempo a través pues, de un retrete, de un inodoro, un water antiguo además, ¿no? De estos clásicos que cuando yo era niño también usaba. Y, y es una rana que efectivamente también se nutre de esta tradición, así como de las fábulas, te mencionaba, de la literatura medieval, se vincula con el bufón también, ¿no? Es quien tiene esa libertad de decir las cosas sin mayores castigos, aunque esta rana también tiene ciertas y frecuentes amenazas de parte de la abuela, ¿no? Quiere destruir esta rana en algún momento. Pero sí, efectivamente, esta idea de utilizar la rana o un animal permite pues ese juego de las cosas que se permite decir, ¿no? Que el cabezón, incluso este amigo, trata se controla, digamos, ¿no? Pero por momentos ya él al ser traductor, de alguna manera, pues se suma a lo que dice la rana. De alguna manera lo que dice la rana es solamente crack, pero la traducción son palabras de este amigo cabezón. Entonces, de alguna manera confluyen ambos. Ahora, tú sabes que ahorita que mencionas lo de los viajes en el tiempo, había pensado también pues que esta rana pues ese mecanismo mediante el water con la cadena, que sí yo también lo he visto cuando era niño, me sonaba, ¿sabes? Como a una especie de no sé si burla, sino de incluso de crítica, de queja contra aquella ambición bastante, a veces desmedida científica de los viajes en el tiempo y de querer controlarlo todo, ¿no? Porque dice pues que la rana menciona, ¿no? Que para los viajes en el tiempo tiene que ver incluso con la cantidad de excremento, ¿no? Entonces, no quería hacer spoiler, pero eso tenía que mencionar. Entonces, es como que tú consideras que ahí hay algo de eso, que entre el choque entre la visión de la rana, el excremento y la ambición desmedida de controlar todo el tiempo y eso. Mira, creo que tiene algo que ver un poco conmigo. Yo puedo admirar y apreciar distintas estrategias narrativas, si quieres, no hablamos solo de literatura, o géneros literarios, la ciencia ficción, horror, fantástico, etcétera, y practicarlo. Pero yo soy alguien que trato siempre, porque está en mi carácter, de verle el lado divertido, de burlarme, de evitar que se convierta en algo canónico, ¿no? Es lo que menos pretendo, incluso de mi literatura, ¿no? No eh, puedo ser serio, cuando percibo que soy serio, inmediatamente después le doy una vuelta de tuerca a lo que digo, a lo que hago, ¿no? Para mí la seriedad debería ser efímera. ¿Mm? En ese, en ese caso, confío más en el humor, en la broma, que en lo formal. Que lamentablemente nuestra literatura es muy formal, muy solemne, es terriblemente Sí, solemne es nuestra literatura. Y bueno, pues, pero es nuestra tradición. Es que, pero en general el peruano es solemne. Somos así, está en nuestro ADN, pero claro, yo quiero, pero no en todos, por suerte, y quiero permitirme, pues, pasarla bien y decir las cosas a mi manera. O sea, si alguien quiere ser solemne, magnífico, yo no lo quiero ser. Obviamente, si acepto a uno, tienen que aceptarme a mí. Y a la rana, que la acepten a ella, ¿no? O a él, porque no es ella, es él.
Sí, 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 es al inicio, ¿no? Sale la rana, pero luego se expresa en género ese masculino, sí. Genial, genial. Y un poco, Ricardo, para ir terminando, lo de las influencias, por ejemplo, extranjeras, hay miles, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay uno que me llamó la atención bastante también, aparte de las Mil y una noches, de Alicia en el País de las Maravillas, de la Biblia, del budismo, de Siddhartha, de los mitos griegos, Borges, Cortázar, siendo un poquito también por ahí la presencia del hebrero, que no es un autor que sea tan sonado, tan leído, digamos, por acá, pero algo por ahí me llevó un poco también a Mario Lebrero. Yo admiro mucho la literatura de Mario Lebrero. Sinceramente, la leo desde que me enteré, la sigo, ¿no? Y me gusta leer sus entrevistas. Yo creo que él fue un visionario, digamos, en el sentido de, vio lo evidente, digamos, vio lo que estaba ahí, ¿no? O sea, no tenemos por qué seguir las reglas, digamos, es decir, podemos crear otras, ¿no? O sea, hay que reírnos de estas reglas y hacer otras, y las creamos y luego las volvemos a romper y formamos... lo que él hizo es algo que también se hacía en otras literaturas, pero es alguien, fíjate, tan cercano y que, bueno, ya una vez que ha muerto ha tenido esa repercusión Sí, y que afortunadamente llegan sus libros y podemos leer, sus entrevistas son maravillosas. Y yo me sumo a ello, digamos. Creo que él la pasaba muy bien escribiendo en determinados momentos, en otros no. Y es alguien que también tenía mucha conciencia del lenguaje, de la escritura, incluso mucha conciencia hasta de su caligrafía, de la parte visual de la escritura o de la comunicación. Alguien que tenía al lenguaje siempre allí al lado. Y eso me entusiasma como escritor, digamos, ¿no? Me hubiera encantado conocerlo en persona. Y creo que sí. Ahora, si me preguntas exactamente qué influjo puede haber de él, me costaría decirlo, porque como trato de hacer una sumatoria de todo lo que pueda ir surgiendo en ese momento, es decir, es como que, no digo creación automática, pero casi, digamos, digo árbol y lo que me llama el árbol, hoja, lluvia, y hago como una cadena y va surgiendo la historia. Allí en alguno de esos intentos es donde surge algo, quizá bajo la influencia del hebrero o de tantos otros escritores y otras tradiciones culturales y literarias específicas. sí, excelente. Bueno, finalmente para terminar es comentarle a tus lectores pues que aquí en Croac van a encontrar también una continuación bastante marcada de tu poética, de tu temática, siempre familiar también. Eso en Ujú. los libros que yo te he leído, la familia tiene que estar, las relaciones humanas, familiares, y ahora mezclarlo con lo absurdo, con lo onírico, con lo fantástico, con todas estas corrientes no realistas, me parece un trabajo bastante interesante sin apartarse de tu propia poética, ¿no? Sí, mira, ahora que mencionas justo cómo si está en una línea, digamos, dentro de mi universo narrativo, hace poco me di cuenta, para que veas cómo no controlamos todo, que de alguna manera esta rana es como una mutación del enano Sebastián de Historia de un Brazo, que a su vez Sebastián aparece en mi primera novela. Sí, de alguna manera creo que todas mis novelas están conectadas, más allá de mis propias decisiones. Así que yo continúo, digamos, en esos viajes de libro en libro, y me gusta, ¿no? Ojalá que no haya, bueno, si hay, como decía, hay el título de un libro muy lindo de José Adolf, ¿no? Los fines del mundo, ¿no? En el sentido jugando con los objetivos del mundo, pero también como el mundo acaba cada cierto tiempo, ¿no? Por eso, Claro. de alguna manera, este título también es un homenaje a José de Adolf. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Invitar a los lectores aquí a leer este Croak y el nuevo fin del mundo. Un libro bastante interesante y bastante renovador y fresco también para nuestra literatura. Felicitarte y agradecerte nuevamente por tu tiempo. Deseo los mejores éxitos. Gracias.